nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches y bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles, después de 2 meses y medio, ¿no?, de no estar al aire, de estas vacaciones que hemos tenido, que hemos prolongado un poquito, con toda esta situación complicada por la que estamos pasando en el país y que todos conocen, por supuesto. Aún así, estamos hoy para acompañarlos, como desde hace ya 21, vamos a estar cumpliendo 22 años ya, cumplimos 22 años en este ciclo, y para nosotros es una gran alegría y es importantísimo, también es importantísimo que estés en casa, ¿no?, con todos los protocolos que requiere esta situación, acá en la radio también, en cuanto a las medidas y las normas de higiene y de prevención, y espero que ustedes también, espero que la gente finalmente tome conciencia de toda esta situación por la que estamos atravesando, y no lo tome como unas vacaciones. Digo yo, le habrá pasado a cualquiera de los que están del otro lado también, viniendo de camino a la radio, vi a mucha gente reunida, vi a mucha gente, creo, sin darle la dimensión que esta situación merece, ¿no? Esperemos que esto pase pronto, esperemos que toda esta situación nos deje también una enseñanza. Hay que también, más allá de todo lo malo que ocurre con todo esto y que nosotros, gracias a Dios por ahora, no nos ha tocado vivir situaciones como la de otros países, quiera Dios que no sea así, hay que poner el acento en lo bueno, ¿sí? Me parece que es tiempo de que nosotros como sociedad también hagamos nuestro aporte, vayamos cambiando. No todo lo pueden hacer los políticos, más allá de que haya muchos enojos con los políticos y todo lo demás, con razón, muchos de ellos, otros no sé, no voy a ponerme a analizar eso, pero nosotros también, desde la parte que nos toca, tenemos que cumplir y tenemos que hacer nuestro aporte responsable al bienestar, a la salud pública de esta sociedad, cuidarnos. Si hay algo que nos ha enseñado esta situación, es que dependemos el uno del otro. En esta enfermedad, en esta pandemia, dependemos mucho del otro, y con eso hay que tener muchísimo cuidado, mucho respeto también, por supuesto. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Muy buenas noches a todos. Estamos transmitiendo a través del Face de la radio, en Radio Contacto 104.5, la del logo blanco. También estamos a través de mi Face, ahí en vivo. Así que aprovecho para saludar a toda la gente, a los amigos que siempre están acompañándonos, que son muchísimos, que ya en un ratito vamos a estar saludando también, nombrando algunos. Sofi Décima, que dice: los extrañamos, saludos de mi mamá, mi sobrina. Bueno, Gustavo Galarza, para Marcariñano, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires, me parece, ¿no? Franco Palma, sí, siempre haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias, de verdad, por la buena onda, ¿no? Soy el cordobés de Berazategui, que quiere saludar a mi amigo de Tucumán, Johnny de Malvinas, dice Franco Palma. Un saludo grande para vos. Gracias por estar también con nosotros. A toda la gente que se va sumando. Yo veo por acá al amigo Miguel Ángel Torres. Muy lindo, Sergio, dice: volver a verte después de tanto tiempo. Ya se te extrañaba, mucha suerte para este año, amigo, te quiero mucho. Dice: bueno, muchísimas gracias también, es mutuo. La verdad que yo extrañaba muchísimo, y el cariño y el respeto de la gente en este ámbito, en este medio, en este lugar, y ojalá que esto podamos también ir trasladándolo de a poquito a toda nuestra sociedad. Hay ámbitos, hay lugares como este, donde la gente es solidaria, donde la gente es respetuosa. Me parece que tenemos que propiciar un poquito más esos ámbitos, esos lugares, una sociedad así, mejor para nosotros y para los demás, ¿no? Para los que tienen hijos, para los que tenemos, para aquellos que van a tener, para el futuro de nuestro país,
pero principalmente para este presente que necesita tanto, pero tanto de nosotros. Así que bueno, saludos, Eliana Pérez, Carolina Espeche también, un saludo grande para toda la gente que nos está acompañando. Ya les dije, mi nombre es Sergio Fierro, esta es la noche de terror, vamos a compartir con el mismo formato del año pasado las historias nuevas, y vamos a dejar una para repetir al final, que puede ser una historia de hace un año o de hace 10 años atrás. Vamos a repetir, hay gente que por ahí, seguramente gente que no la ha escuchado, hay gente que se va sumando al programa también. En eso le doy la razón a Mirta Legrand, que el público se renueva siempre, y eso es verdad también. Bueno, en la producción Adriana Córdoba y Radio Contacto, vamos a estar a lo largo de todo el año, los miércoles a partir de las 22 horas, si Dios así lo permite, y espero que ustedes también. Aquí estamos, para acompañarnos mutuamente, un poco con las historias, un poco con estos relatos, con estas situaciones que siempre aclaramos. No hacemos en el programa juicio de veracidad, nosotros simplemente somos el nexo entre ustedes que cuentan las historias, aquellos que les ha tocado vivirlas y aquellos que quieren escucharlas, por supuesto. Así que aquí estamos. Espero que vos también ya estés listo del otro lado, así que damos comienzo a esta noche de terror. El número para que ustedes puedan enviar los WhatsApp es 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45. Y estamos transmitiendo a través del Face de la radio y a través del mío también. Así que desde ya, gracias a toda la gente que nos está viendo. Saludos a todos y espero que nos cuenten desde qué lugares nos están acompañando. Eso me gustaría mucho, que nos cuenten desde dónde nos están acompañando. Sin lugar a dudas, no estamos solos. Mucha gente jura haber visto o haber sentido la presencia de algún espíritu o haber sido testigo de algún hecho paranormal, una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en algún camino solitario. ¿Quién de nosotros no ha escuchado algunas veces voces extrañas, susurros o gritos? ¿No tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino y sin causa alguna, aparente? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por el cementerio o por la ruta, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos o conocemos algún familiar o alguien al que le ha pasado, al que le ha ocurrido algo y que lo cuenta siempre o casi siempre que nos reunimos, que estamos juntos. Esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, que no nos dejan dormir, son las que vamos a compartir esta noche. Historias de terror. La primera historia dice: ¿cómo estás, guardián? ¿Cómo estás, Sergio? Mi nombre es Diego. Quiero contar. ¿No ha escuchado algunas veces voces extrañas, susurros o gritos?
¿No tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino y sin causa alguna, aparente? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por el cementerio o por la ruta, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos o conocemos algún familiar o alguien al que le ha pasado, al que le ha ocurrido algo y que lo cuenta siempre o casi siempre que nos reunimos, que estamos juntos. Esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, que no nos dejan dormir, son las que vamos a compartir esta noche. Historias de terror. Esta primera historia dice: ¿cómo estás, guardián? ¿Cómo estás, Sergio? Mi nombre es Diego. Quiero contarte que te escucho siempre, o casi siempre. Trato de no perderme el programa. Oyente desde hace muchísimos años. Diría que desde el principio, desde los primeros programas, he formado parte de esta familia de guardianes que te han acompañado en el Teatro de la Paz, en Fotia o en el San Miguel Arcángel. Han pasado muchos años y aún hoy sigo con las mismas ganas de presenciar una noche de terror en vivo, de participar del programa. Me siento un guardián más, como tantos otros que te escuchan todos los miércoles. Y quería contribuir al programa con mi historia. Así que espero que les guste y que puedan un poquito sentir aquello que yo sentí con esta situación. Tengo 41 años. Hoy vivo en la zona de Villa Luján. Desde hace aproximadamente 25 años. Pero de chico me crié y viví toda mi infancia, mi adolescencia, en la zona de Las Cejas, en casa de mis abuelos. Una casa que ellos mismos habían heredado también de sus padres, es decir, una casa vieja, una casa con muchos años. Y en ese lugar, en esa casa de tantos años, y en el campo, era muy común escuchar relatos, situaciones que tenían que ver con lo paranormal. En más de una oportunidad, muchas noches, me costaba dormir de escuchar los ruidos en el patio, allí en medio del campo, o de haber escuchado la historia de algún tío, de algún conocido que decía: viniendo por el camino se me apareció el familiar, aquello lo recuerdo. Era muy chico, habré tenido apenas 6 años, y una noche, pasada la medianoche, comenzamos a escuchar que golpeaban desesperadamente las manos, y cuando salió mi abuelo, cuando salió mi papá, entró un señor al que conocíamos muy bien, como a toda la gente de la zona, muy asustado, diciendo que en el camino, unos 300 metros antes de llegar a casa, le había salido a cortar su paso el perro familiar, y asegura que lo seguía muy de cerca, que podía escuchar sus pasos, que podía escuchar su respiración, y que ese solo hecho le impedía casi
poder mover las piernas, poder caminar. No le hizo nada, solamente lo acompañó. Pero este señor le decía a mi papá, a mi abuelo, que podía sentir dentro de él no solo el miedo, sino todo el mal que encerraba esta aparición. Cuando mi papá se dio cuenta que yo estaba escuchando, por supuesto que me corrió a la habitación, a la pieza, pero ya era muy tarde, yo había escuchado y estaba con mucho miedo. Y eso me marcó. Los días posteriores, semanas, pasó mucho tiempo. Yo nunca pude olvidarme de eso. Y cada vez que caía la noche y cuando teníamos que volver, ya sea con mi papá, con algún familiar, con alguien a casa, y ya estaba oscuro, venía con mucho miedo por ese camino. Mucha gente del lugar aseguraba que le habían ocurrido situaciones paranormales. Era muy común escuchar de la aparición del duende. De hecho, una historia muy conocida dentro de mi familia es una vez que quisieron dos duendes llevarse a mi primita, Estela. Su mamá lavaba los trastos ahí en el patio, como se hacía por aquellos años. Mientras ella juntaba flores, florecitas ahí pegada al cerco. Y cuando mi tía la llamó y ella no respondía, salió desesperada a buscarla y la vio a unos 50 metros dentro del cerco, entre las plantas que le daban prácticamente en el hombro. Ella muy chiquita, casi tapándola, podía ver su cabecita, cómo se alejaba de la casa. Ella le gritaba desesperadamente, hasta que en un momento vio a dos duendes, uno delante de ella y otro que lo llevaba de la mano. Con los gritos de ella salió prácticamente toda la familia y ella, sin dudarlo, comenzó a correr en dirección a ella, desesperadamente, hasta que en un momento la perdió de vista. Imagínense la sensación que tuvo. Siguió corriendo para encontrarla luego, tendida en el piso, casi paralizada del miedo, llorando entre medio de los pastos. Y ella decía simplemente: mamá, me llevaban, mamá, me llevaban. Aquella historia la conocemos todos en la familia, incluso ella hoy por hoy recuerda esa situación con detalles, porque dice que no podía negarse a tomar la mano de esa aparición, de lo que parecía ser un nenito, pero con las manos y con el rostro como una piel de muchos años, de alguien de otra edad. Era como si la llevara sin obligarla, pero sin resistencia tampoco de ella. Historia que se repite en muchas oportunidades en la familia. Yo quiero contarte la mía. Tenía por aquellos años aproximadamente 6 o 7 años, quizás un poquito más, 7 u 8 años. Lo que sí recuerdo es que me gustaba salir con mi hermano, con mi primo, con algunos amigos que teníamos, pocos, de la zona donde estábamos, ¿no? Nos gustaba mucho salir a ondear. A veces íbamos a traer choclo, íbamos a juntar zapallos. Habían plantas que salían, guachas se decían, en medio del monte, solían decirle la familia, y nosotros las encontrábamos y traíamos todo eso para casa. Recorrer ese pequeño campo, esos montes que habían circundantes a toda la propiedad, a toda la zona en realidad, para nosotros era algo realmente hermoso. Nos gustaba descubrir cosas, animales.
Como mi abuelo tenía algunas pocas tierras y bueno, allí aprovechaba para poner choclos, para poner, bueno, distintas sembrados, siempre andábamos por ahí. Y en algunas oportunidades nos alejábamos un poco más. Había un pequeño arroyo que no siempre traía agua, pero que nos gustaba ir hasta ese lugar porque allí iban muchos los pájaros. Pero eso estaba un poco más lejos todavía. Una tarde, recuerdo muy bien, en invierno, si no me equivoco sería por el mes de julio, tiempo de vacaciones. Habíamos comido, nos quedamos jugando a la bolilla en el patio un rato, y como a las 3 de la tarde, que andábamos jugando entre las plantas, agarramos la onda y nos fuimos, y comenzamos a caminar pegado al alambrado. Mi hermano, con un vecinito, casi primo o primo lejano, no lo sé bien, que se llamaba Segundo, ellos comenzaron a alejarse un poco más, mientras Víctor y yo nos quedamos en un momento en un árbol que había, en un tala que había ahí cerca, tratando de bajar un nido, que no tenía absolutamente nada. Luego nos dimos con que era un nidito que ya estaba abandonado, ¿no? Y estábamos ahí, jugando, nos trepábamos a los árboles. Mi hermano con este amigo, con Segundo, se fue alejando un poquito más de donde estábamos. Y cuando nos dimos cuenta, comenzamos a llamarlos porque no los veíamos, hasta que alcanzamos a ver a lo lejos que estaban ya en el límite donde comenzaba una arboleda grande. Recuerdo eso muy bien, ese detalle. Eran árboles muy muy altos los que habían allí. No sabría decirte en este momento qué tipo de árboles eran, pero árboles grandes. Quizá una tipa, eso sí lo recuerdo, y algunos otros, ¿no? Ese era un lugar al que no íbamos siempre. Un lugar más oscuro, más alejado. No sé por qué, pero cuando yo entraba a ese sitio, muchas veces tenía la sensación de una sensación profunda de miedo. Como mi hermano se había alejado con este otro amigo nuestro, con Segundo, comenzamos a caminar y a correr un poco pegado al cerco detrás de ellos. Y esto lo recuerdo muy bien. Había un tronco de un árbol que había caído con una tormenta hacía ya algunos meses, un tronco de un árbol bastante grande. Como les digo, allí todos los árboles en esa zona, en ese lugar, eran árboles grandes, ¿no? Y yo me paré sobre el tronco esperando a que Víctor, mi amigo, pasara también del otro lado, y en eso, sobre una de las ramas secas, no me había percatado, había un pájaro, un ave grande, que al moverse, recién me di cuenta y me asusté. Nunca había visto un ave tan grande. Les digo que yo tenía por ese momento 6 o 7 años. Esta ave era prácticamente de mi tamaño. Pero lo que más nos asustó fue que en el momento en el que lo vimos, dio un grito espantoso que hasta el día de hoy resuena en mis oídos. Me hizo temblar. De hecho, me senté en el tronco asustado y le pregunté a mi amigo ¿qué es eso? Y lo vimos volar pesadamente hasta perderse entre las hojas, las ramas de alguno de esos árboles. Y otra vez el grito. Yo, desesperado, comencé a llamarlo a mi hermano, que también decía, ¿escucharon eso? Nos preguntaban. Pero cuando nos dimos cuenta, ya no nos habíamos metido mucho en esa pequeña en esa arboleda, pequeño monte que había en ese lugar. Estábamos separados de mi hermano y de mi otro amigo, a unos 50 metros aproximadamente. Pero no era fácil cruzarlo, había muchas ramas caídas, había muchos pastos altos.
Así que comenzamos a llamarlos para que fueran ellos los que vinieran hacia nosotros. Hasta que en un momento era muy extraño porque yo miré alrededor mío, porque él no venía, y me sucedió algo que hasta el día de hoy recuerdo. Me desorienté por completo. Miré a mi alrededor y era como si desconociera absolutamente todo el lugar. Y yo lo conocía muy bien, de andar siempre por allí. Conocíamos muy bien ese lugar, de andar ondeando, de acompañar a mis tíos o a mis primos a traer algunos animales que a veces se metían para allí, de los que teníamos, animales de granja, algunas cabras. En ese momento en el que me sentí desorientado, en ese momento en el que me sentí como perdido, sentí mucho miedo por mí, pero mucho más miedo todavía por mi hermano. Él era 1 año más chico que yo. Es 1 año más chico que yo. En ese momento comencé a gritar, a llamarlo desesperadamente, porque no quería que se alejara demasiado. Era mi responsabilidad, por supuesto. Así que, como les digo, comencé a gritar, llamándolo. En un momento lo escuchamos, a él y al segundo. Lo escuchamos que también nos llamaban, que nos gritaban. Así que nos acercamos, bajamos una pequeña pendiente que había, no demasiado grande, un desnivel que había en ese terreno. Nos acercamos y mientras caminábamos hacia donde estaban ellos, que ya podíamos verlos, yo iba retándolo porque se había separado, pero creo que fue más como liberar el miedo que tenía, ¿no?, en ese momento. Pero ellos no nos contestaban. Cuando llegábamos cerca, casi nos encontrábamos, vimos a Segundo, que se había sentado contra un árbol. Y me pareció extraño. Y le dije, vamos, te estoy diciendo hace rato, le estamos llamando, le estamos gritando para que nos vayamos. Y él me miró con una cara de pánico, con terror. Y mi hermano, me di cuenta entonces que estaba como llorando, muy nervioso, y se refregaba las manos. Sin que me digan nada, vi un movimiento hacia uno de los lados. Había como una planta, no sé exactamente, un helecho grande o algo por el estilo, que se movió, y vi justo ahí, delante de ellos, parado a un duende. Había una rama grande caída de ese lado también. Recuerdo que nos miró y comenzó a llamarme, primero con una sonrisa diabólica, porque un ser tan chiquito con el rostro de una persona grande impresiona de solo verlo. Pero comenzó a llamarnos, a mí y a Víctor. Y aquí, quizá lo más extraño de todo, nos llamaba, pero su voz era igual a la voz de mi abuela. Él era bajito, como un nene de 4 años más o menos, parado allí junto a este tronco del árbol caído y junto a un helecho o una planta que no sabría decirte exactamente qué es. Y ese árbol tenía un hueco muy grande de estar caído tanto tiempo. Yo comencé a gritar, a llamar a mis tíos, mi papá, estábamos lejos, pero comencé a gritar del miedo. Y le dije a mi hermano, vení. Y al segundo también. Y comencé a gritarles que vengan, que vengan. No estábamos a más de 7 u 8 metros. Pero recuerdo que esa aparición nos miró y se le desfiguró el rostro. E hizo un ruido como los burros. Yo vi como que si estuviera muy enojado. Fue entonces cuando mi hermano pudo reaccionar. Con nuestro amigo también caminaron hacia donde estábamos nosotros con mucho miedo. Corrieron luego desesperadamente.
y al llegar a donde estaba yo lo agarré del brazo, mientras Víctor le tiraba hondazos a esa aparición, a ese duende. Tiró 1 o 2, no sé, y salimos corriendo. Y yo sentía que lo llamaba a mi hermano, llamaba a mí, a mis amigos, a Segundo, a Víctor, a mí, nos llamaba por el nombre, pero con la voz de mi abuela. Fue algo realmente desesperante. Esa carrera, haber corrido esos 30, 40 metros para salir de esa arboleda, fue eterna. Por un momento sentía que no me respondían las piernas del miedo que tenía. Y ahí corrimos, pegado al cerco, por un caminito que había, hasta llegar a la casa. Por supuesto que estando allí, le contamos a mi mamá, le contamos a mi hermano, que estaban en ese momento allí, y después se fue sumando el resto de la familia, ¿no? Dijo que al igual que los otros, en ese momento mi hermanito contó que él, al igual que los otros, cuando este duende hablaba, escuchaban la voz de mi abuela. En este relato, allí en la mesa, en esa vieja mesa de madera que teníamos en la casa, yo no paraba de temblar. Al escuchar esto, mi abuela y mi abuelo, nos dijo algo que no olvidé nunca más: que los duendes pueden hacer y suelen hacer muchas cosas para engañarnos y para llevarnos. Me quedé sentado un largo rato. Mi mamá fue la única que no me retó, que me contuvo un poco, que entendió ese miedo profundo que yo tenía. Y luego de eso, por supuesto, en largo tiempo, no volvimos a meternos en el monte. En el campo la vida sigue, continúa, y uno va olvidándose o acostumbrándose a esas situaciones, pero no pierde el miedo. Los días posteriores, cada vez que veía algo que se movía entre los pastos, sentía miedo, y la mayoría de las veces no era más que una gallina, el gato o algo por el estilo. Pero ese hecho en particular lo tengo tan grabado que hasta el día de hoy, cuando lo relato, cuando vuelvo a vivir, a pasar por aquella situación, siento el mismo miedo que tuve en ese momento. Al igual que mi hermano y al igual que mis amigos, que tanto ellos como nosotros contamos siempre esta historia, fuimos testigos de la aparición de este duende, como otros en la familia, y como mucha otra gente del lugar, que siendo ya más grandes, adolescentes, pudimos participar en conversaciones o en reuniones, y escuchar situaciones a las que les tocó pasar, por las que le tocó pasar a otros integrantes de la familia o amigos de la zona. Historias que seguramente este año voy a ir de a poco compartiendo con vos. Esta es mi historia, Sergio, y estoy completamente seguro de que existen los duendes, como todas aquellas cosas que relatan en el programa, porque he sido testigo, porque me ha ocurrido, y he sentido ese miedo del que vos muchas veces hablas, que te hace temblar el alma. Gracias a toda la gente, a todos los amigos que nos están acompañando a través del vivo. Noelia Ortega, bueno, un saludo desde Mendoza, dice, qué lindo. Bueno, saludos para vos también, para Marisal. Estamos de nuevo para continuar con los relatos, con las historias de terror, y vamos a compartir esta historia que la envía Rafael, dice: Guardianes, un saludo para vos, Sergio, y para todos los oyentes también. Los escucho siempre con mis amigos desde hace años.
Recuerdo que al principio me daba mucho miedo cuando terminaba el programa irme a dormir, quedarme solo en mi habitación. Hoy, después de tantos años de escucharte, me sigue dando miedo ir a dormir después de escuchar el programa, pero me encantan los relatos. Una buena excusa para juntarnos con amigos, primero, después con mi novia y algunos familiares. Y aquellas reuniones, seguro que se van a repetir este año, alrededor de la radio o de tus transmisiones en el Face. El programa me parece realmente muy interesante. De hecho, he ido a algunas de las reuniones, a varias, y me encanta. Siempre que puedo, comparto el programa con ustedes. Yo también he escuchado muchos relatos, muchas historias que no he compartido, que no he contado, y también me ha tocado atravesar alguna situación paranormal. Este año seguramente voy a estar aportándote 2 o 3 historias. Esta es una de ellas, ¿no? Yo soy de Monteros, pero ya hace un tiempo que vivo acá en San Miguel. Como tantos otros, me vine a estudiar, a trabajar. Ya después me quedé por acá, estoy viviendo ya en San Miguel. Hoy por hoy tengo 26 años y quería contarte esta historia que nos contaba siempre mi papá, como vos decís al comienzo del programa. Esas historias que en cada reunión escuchamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, tíos, a los mayores, contar una y otra vez, y que a nosotros nos gustaba escuchar una y otra vez. Esta es una de esas historias. En aquellas reuniones, y lo recuerdo muy bien, cuando era muy chico, en aquella zona donde vivíamos, en la zona del Ingenio Santa Lucía, no había luz eléctrica. Llegó cuando yo era muy chico, es verdad, pero mis abuelos, mis padres se criaron allí sin luz eléctrica, y algo que siempre ocurría era que en verano, con aquellas tormentas fuertes, siempre se cortaba la luz. Bueno, recuerdo aquellos patios en verano, allá afuera hasta tarde, buscando un poco del fresco, después del calor intenso del día, y de mis primas o tíos contando este tipo de historias. ¿Cuánto costaba después irnos a la cama a dormir? Con miedo, y luego las pesadillas. Esta historia es algo que nos contaba siempre mi papá. Él vivió siempre en la zona del Ingenio Santa Lucía. Imagínate que haberse criado allí en este lugar, no solo que le pasó, sino que escuchó muchas historias, muchas situaciones. Una de ellas, que no la recuerdo completa, pero que desde chico me había marcado, o la repetía, yo mismo la contaba cuando nos juntábamos con amigos, era la de un primo de él. Mi papá solía tener un primo cuyo nombre era Osvaldo, que falleció en un accidente hace algunos años atrás. Y él cuenta que eran como muy compinches, muy amigos. En una oportunidad, Osvaldo tenía que venir a buscar a mi papá allí en donde él vivía, en la zona de Santa Lucía, ¿no? No vivían demasiado lejos, creo que estaban separados, de acuerdo a lo que decía mi papá, un kilómetro y medio, serían más o menos 15 cuadras, un poco más. Pero por aquellos años en ese lugar no había iluminación, imagínense. Y sobre todo que las calles internas de aquel lugar, todas eran calles de tierra, con algunas con plantaciones, otras con mucho monte hacia los costados. Bueno, al igual que todo Tucumán de aquella época. Mi papá contaba que aquella vez Osvaldo, acostumbrado a caminar a aquellos lugares, al igual que mi papá y que toda la gente de la zona, venía en dirección a casa, y en un momento
sintió que le chitaron, ¿no? Desde atrás. Y él, al darse vuelta, sin pensar en nada malo, vio a una mujer que venía a unos 10 metros de él, y él le dijo, sí, ¿quién sos?, le preguntó. Y esta mujer no respondió. Pero él cuenta que en ese mismo instante, de haberla visto a unos 10 metros donde él estaba, de pronto ya estaba junto a él. Que el escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, le aflojó las piernas, y que por un segundo cayó como arrodillado al piso y se levantó en el acto. Pero recuerda esa sensación tremenda. Cuando él miró a la mujer que tenía al lado, dice que vio sus largos cabellos negros, pero su rostro y las manos, que eran solamente huesos, es decir, como si se tratara de una calavera. Pero lo único que podía verse en ella era el rostro y las manos, porque lo demás estaba como tapado con una capa, con una tela, algo de color oscuro, y sus cabellos negros largos. Dice que giró el rostro hacia donde estaba él, todo esto en una cuestión de segundos, y se alejó hacia el costado del camino, como esperando a que él pasara. Ese segundo, o esos segundos que fueron eternos para Osvaldo, entre recobrar el dominio de su cuerpo, poder levantarse y decidir si seguía por el camino o volvía, según él cuenta, le pareció toda una vida. Nunca antes había sentido tanto miedo. Se le vino a la cabeza en ese momento persinarse y seguir caminando, y así lo hizo. Se persinó, agachó la cabeza, mirando al piso, y trató de caminar lo más rápido posible. Él sintió cuando pasaba a la altura de donde estaba aquella mujer, como que algo balbuceaba, como que algo hablaba, y luego una carcajada. Dice que sintió como se le erizaba hasta el último cabello. Entonces sí, apuró el paso mientras se persinaba, y él dice que en los 500, 600 metros que quedaba hasta llegar a la casa donde estaba mi papá, constantemente sentía que alguien apuraba el paso como para alcanzarlo, pero cuando él se daba vuelta no había nadie, solamente veía una sombra que lo acompañaba a los lados del camino. Imagínense el miedo. Esa noche, de hecho, no salieron, se quedaron en la casa de mi papá, con una vieja radio, dicen ellos, escuchando música y tomando algo. Y así como esa, muchas otras historias. Yo, de solo escucharlas, desde chico, me daba tanto miedo que me costaba dormirme. Y creo que a todos nos pasa eso, ¿no? O nos pasó eso. Por otro lado, mi papá, después de un tiempo, y a través de un tío suyo, consiguió un camión, es decir, trabajar de chofer en un camión. Al poco tiempo de haberse casado con mi mamá, que también era de la zona. Entre tantas cosas que hablan, y ustedes habrán escuchado muchas veces, los camioneros, mi papá jura haber escuchado un montón de historias de compañeros de la ruta, como él decía, cuando solía trabajar. Pero nos contó también que una noche, en uno de los tantos viajes que realizaba, cerca, aquí a Salta, Santiago, a Catamarca en algunos casos, en uno de esos tantos viajes, yendo de camino a Loreto, le ocurrió algo. Iba allí, tranquilo, según él el camión no era un camión moderno como los de ahora, no podía ir tan rápido, pero con la carga que llevaba, que eran granos, iba tranquilo y escuchando radio, ya en la provincia de Santiago,
por la vieja ruta 9, donde había mucho monte, mucho lugar donde todavía no vivía absolutamente nadie. Y justamente antes de llegar a Loreto, en un momento, se rompe el camión. Es decir, él nota que él comienza a levantar temperatura, mucha temperatura, y cuando para, lo normal de todos los motores, que levantan temperatura, se había quedado sin agua, tiraba mucho humo. Y ahí demoró un poco, ¿no? Tratando de revisar, luego de bajarse del camión, de mirar un poco, de no entender qué es lo que había sucedido. Lo cierto es que el camión estaba sin agua y que no podía arreglarlo. Entonces pensó en buscar agua para tratar de llenar de nuevo el radiador y llegar a una estación de servicio, y vio que cerca de allí había una pequeña luz. Él interpretó que era una casa, por supuesto, en ese momento, con la oscuridad de la ruta, no había tanto tránsito de camiones como lo hay hoy por hoy. Y allá a lo lejos, como unos 300 metros, dice él, veía un foco, y lo demás era toda oscuridad. Oscuridad y monte. Estamos hablando de que esto ocurrió en el año 74. Él tomó la decisión de cerrar el camión y se fue caminando en dirección a esa luz con un bidón que tenía para pedir agua, porque en principio, bueno, solamente había levantado temperatura, seguramente que la causa era otra, pero él pensaba en tratar de llegar a un lugar para resolverlo. Y en lo que iba caminando, y cuando faltaban apenas unos 40 metros para llegar a la casa, que entonces sí vio que se trataba de una casa que había dejado el foquito del frente prendido, pero la casa estaba a unos 40 metros de la ruta, es decir, hacia adentro, ¿no? No estaba pegada a la ruta. Y cuando iba llegando, vio que en la entrada de la casa, apoyada en el alambre, había alguien que se sorprendió porque estaba allí, quietito, y con ropas oscuras. Entonces mi papá se sorprendió y al ir llegando le dijo: buenas noches. Me quedé con el camión y en lo que iba acercándose se dio cuenta que se trataba de una mujer. Entonces él le dijo: señora, disculpe que la moleste, pero ¿podría sacar un poco de agua? Necesito llenar el bidón para poder seguir con el camión. Y según mi papá, fue muy extraño porque estaba como allí, inmóvil por momentos. Y en ese momento solamente hizo un gesto con la cabeza. Según cuenta mi papá, esta mujer se dio vuelta sin contestar y caminó, y en un momento él dejó de verla, como que se perdió en la oscuridad. Se quedó pensando, bueno, fue a llamar al marido, fue a hablar a alguien para que me dé agua, para que me ayude. Y claro, y al ver que demoraba, se quedó esperando a que alguien saliera, comenzó a golpear las manos de nuevo. Y en eso sí, vio que se abrió una vieja puerta de madera, de una casa bastante precaria, una casa de campo. Y salió un hombre, al que le dijo también lo mismo: buenas noches, señor, disculpe que lo moleste a esta hora. Me quedé con el camión y necesito un poco de agua. Y este hombre le dijo: sí, no hay ningún problema. Y entonces fue cuando mi papá le dijo: cuando llegué estaba una señora acá y le avisé. Yo pensé que iba a decirle a usted o a alguien en la casa para que me atendiera, y demoraban. Entonces este señor lo miró como extrañado a mi papá y le dijo: la única mujer que hay aquí es mi esposa. Bueno, pero ella estaba durmiendo conmigo cuando escuché que golpearon las manos. No se levantó en toda la noche.
Bueno, ahí estaban extrañados, no hablaron demasiado de eso. Este señor le preguntó qué le había sucedido con el camión. Mi papá le decía que no, que había levantado temperatura, pero que no sabía cuál era la causa. La estación de servicio no estaba demasiado lejos, estaba a unos cuantos kilómetros. Así que, bueno, este hombre le dio agua. Mi papá llenó un bidón de una bomba que tenía. Y después de agradecerle a este señor, volvió al camión y llenó el radiador de agua, intentando infructuosamente, de noche, en medio de esa oscuridad en la ruta, ver por dónde perdía. Entonces se subió muy rápido, y en lo que estaba tratando de cargar agua, en ese momento, parado en el paragolpe del camión, sería un camión, un 1114, escuchó ruidos como de alguien que venía caminando, y se dio vuelta porque escuchó muy claramente los pasos en el ripio, ¿no? Pero al darse vuelta no había nadie. De hecho, pasó un auto en ese momento que iluminó, y él pudo ver claramente que no había nadie. Así que terminó de cargar el agua en el radiador, como les digo, se bajó y subió rápidamente al camión y arrancó bien, para tratar de llegar a la estación de servicio. Él iba prestando mucha atención a los relojes, mirando si subía de nuevo la temperatura, si bajaba la temperatura, controlando. Y había hecho unos 200 metros aproximadamente, cuando al levantar la vista ve a la misma mujer que había visto en aquella casa, parada al costado de la ruta, muy cerca del asfalto, Él no sabía qué hacer en ese momento. Así que, bueno, siguió e iba, como les dije antes, controlando los relojes de la temperatura, cuando de pronto sintió una respiración a su lado. Y allí estaba esa mujer, sentada dentro del camión. Casi costaba verla, la cabina a oscuras, solo con una pequeña luz del tablero de aquellos viejos camiones que no son como los de ahora. Casi que costaba verla, con esa ropa oscura, con la cabeza gacha y en silencio. Mi papá sintió pánico, según él mismo lo dice, pero iba mirando fijamente a la ruta, tratando de no mirarla, pero sabiendo que estaba allí a su lado. Según él cuenta, cada vez que esta aparición, que esta mujer hacía un pequeño movimiento, o la escuchaba respirar, temblaba. No sabe exactamente cuánto fue el tramo que lo acompañó, pero para él fueron muchos kilómetros, por el miedo que sentía, a pesar de que no fue así. Estaba allí en medio de la ruta, completamente solo, con la cabina del camión a oscuras y con esa aparición a su lado. Y él dice, es cierto lo que dicen en muchos de esos relatos. De pronto todo el ambiente, la cabina del camión, se puso muy fría, o no sé si yo por el miedo lo sentí así. Pero de pronto sentí frío, o estaba tiritando de miedo también. No quería mirarla, pero sabía que estaba allí. La escuchaba exhalar, la escuchaba respirar, y por momentos cuando movía los pies, hasta el más mínimo sonido la escuchaba. Y no sé por qué uno se pone tan atento cuando ocurren estas cosas. Sentía tanto miedo que no sabía qué hacer. Solamente iba con la inercia que llevaba
seguía manejando. En un momento, de pronto, le escucho sollozar, como alguien que ha llorado mucho y sollozaba. Pero yo no quería mirar. Me daba cuenta que me transpiraban las manos, porque lo sentía en el volante. Y estaba allí. De pronto, según dice mi papá, tuvo una sensación extraña. Fue como si hubieran abierto la ventanilla. Pudo respirar mejor, sintió otro aire. Y se dio cuenta que aquella mujer ya no estaba junto a él. Con mucho miedo volvió a mirar. Y efectivamente no estaba. Él miró hacia los costados, trataba de no ir muy rápido en el camión por el problema que tenía. Y cuenta que está seguro que se bajó a la altura de un cementerio que había allí, o hay allí, en la zona de Loreto, sobre la Ruta 9. Imagínense por aquellos años, con la oscuridad que había. Mi papá asegura que esa mujer se bajó en el cementerio. El miedo y aquella sensación le duró toda la noche, porque al rato de andar, aún muy asustado, llegó a la estación de servicio y por supuesto entró en ella. Cuando se bajó, se puso a conversar un poco con el playero, contándole el problema que había tenido en el camión primero. No había solución, tenía que esperar a que llegara, se hiciera de día. Había un señor, un mecánico en la zona, al que tenía que buscar. Y en lo que se quedó hablando con este señor, con el playero, tomando unos mates, compartiendo la noche hasta que llegara la mañana, le contó con un poco de miedo lo que había sucedido. Y el playero, lejos de asombrarse, le dijo que eso le había pasado a mucha gente que él conocía, de muchos camioneros, de gente que andaba en auto sola por la ruta en la noche, por ese lugar, y que muchos contaban que aquella mujer se subía en la ruta y siempre se bajaba o la veían en la puerta del cementerio. Mi papá le contó con detalles a este señor, a este muchacho, lo que le había pasado, y él le dijo que era normal, que hacía poquito tiempo un señor también, viniendo desde Córdoba, se volvió, ya había pasado a la estación de servicio, y se volvió porque aseguraba que en un auto, en un 504 de aquella época, venía solo y de pronto sintió ruidos en el asiento de cuero de atrás, y al mirar se dio con esta mujer sentada allí. No pudo verle el rostro, sus cabellos le tapaban la cara y lloraba. Y él miraba de reojo por el retrovisor y estaba allí hasta que en un momento la vio desaparecer. Dice que este señor recordó que había pasado la estación de servicio y pegó la vuelta y se volvió hasta la estación de servicio, donde le contó a él y a otros lo que le acaba de pasar. Esa mujer se había bajado exactamente en el mismo lugar. Se había bajado en el cementerio. Dicen que creen en la zona que es una mujer que murió en un accidente allí sobre la ruta y está sepultada en ese viejo cementerio. Aún hoy, muchos de los que pasan por la zona aseguran también que les ha pasado algo parecido a lo que acabo de relatar.